Hola, muy buenas tardes. Esto es Ari TV, no solo para todo el mundo, sino para Esteban Echeverría. Y le mando en estos momentos un gran abrazo y un gran beso a todos aquellos que me estén mirando desde el otro lado. Bueno, hoy damos comienzo a una entrega muy especial. Digamos, una entrega de nuestro programa que nos va a retrotraer al pasado. A una Argentina completamente distinta a la que vemos ahora, donde los ideales políticos no son solamente palabras y promesas porosas, sino que son hechos, son personalidades, son compromisos, compromisos de sangre, compromisos color rojo. Ustedes se preguntarán por qué hago tanto hincapié en el color rojo. Porque el contexto que yo le voy a contar en algunos instantes, el color rojo, o sea, el color sangre, marcó mucho a la sociedad argentina y demostró que a veces la cuestión política excede y justifica las peores cosas que uno se puede imaginar. Ojo, igual estoy hablando de la Argentina, historia argentina. Bueno, en 1955 ocurrió el famoso bombardeo de la Plaza de Mayo. El bombardeo de la Plaza de Mayo fue cuando un sector de la Marina, con un pequeño sector del ejército y apoyado por los partidos políticos de la Unión Cívica Radical, de Balbín, los socialistas y otros partidos chiquititos y unos sectores de derecha, con apoyo de la Iglesia Católica también, intentaron derrocar a Juan Domingo Perón. Pero lo más importante, o sea, el sector golpista más pujante que llevó a la cabeza el ataque fue la Marina, o sea, lo que nosotros conocemos acá en Argentina como la Armada. La Armada llamó a esta operación Operación Tora Tora, en honor a la operación japonesa que destruyó a la base de Estados Unidos en Pearl Harbor, en el Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a pararnos en ese contexto. 1955, Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se pelean por controlar el mundo. El mundo era como una pelota dividida en dos polos. Estados Unidos quería seguir y propagar el capitalismo. Los soviéticos querían lo mismo, pero el comunismo. O sea, ambos se peleaban por el control del mundo, financiando gobiernos, derrocando gobiernos, desestabilizando gobiernos. Todos hacían lo mismo, contraespionaje. ¿Qué pasó? Y de Argentina, nuestro país, no fue la excepción a ese combate entre dos ideologías que en el siglo XX se pelearon por el control del mundo. La Argentina no fue una excepción, fue esos terrenos donde más se peleó. Por ejemplo, el gobierno de Juan Domingo Perón, o sea, el gobierno justicialista, había logrado muchas conquistas en la Argentina. Había mejorado no solo la vida de los trabajadores, sino también la economía. Había reforzado los sindicatos, había logrado unir a todos los sindicatos en la CGT, que es la madre de todos los sindicatos. Porque antes los sindicatos estaban separados en pequeños grupos anárquicos que respondían a ellos mismos. Cuando llegó Perón se reforzó y se creó esa CGT como para que hubiera un organismo institucional en donde todos los sindicatos estuvieran y se pudiera negociar con el empresario. El empresariado más conservador y duro de la Argentina, que no estaba acostumbrado a negociar, sino a imponer. ¿Qué pasó? Con la creación de Perón, la creación de la CGT produjo un descontento en ese empresariado, porque el empresariado empezó a ver cómo eran disminuido sus ventajas y la clase obrera empezaba a conquistar derechos. Clase obrera no me refiero a la idea del marxismo, que aún queda en la Argentina, que los trabajadores nomás. Esa idea de los trabajadores en capitalismo existía, pero en esa época todos los trabajadores significaban lo mismo. No había de izquierda, ni derecha, ni de centro, eran trabajadores, nada más. Bueno, ¿qué pasa? Perón empieza a tomar muchas medidas. Perón empieza a beneficiar elimina muchos escalafones dentro del ejército. El ejército empiezan a tener generales jóvenes de carrera, que no se hubieran podido sino para modificaciones. Perón modifica, equipa de nuevo al ejército. La Armada sería el primer sector militar dentro de la Argentina. Pero ¿por qué el primer sector de todos? ¿Y por qué? Porque ese sector más conservador en ese momento
Es más conservador porque siempre estuvo cercano a los grandes terratenientes, a los patricios, al PAN, a los padres fundadores de la Argentina, o sea, las familias más pujantes en ese momento. Entonces la Armada se vio influenciada por la Guerra Fría. Empieza a notar que, producto de la ideología que venía de Estados Unidos y de esa guerra, que se entremezclaban muchas ideas, empezó a notar que el peronismo empezó a ser una amenaza. Pero no una amenaza así de discurso, una amenaza, pero amenaza, amenaza. Entonces la Armada aprovecha en 1955, la fecha que se iba a hacer un acto y un desfile militar donde se iba a mostrar las nuevas adquisiciones que Perón le había comprado tanto al ejército como a la Armada. A la Armada Perón la había modernizado comprando unos Gloster. Los Gloster Meteor eran los aviones más modernos para esa época. ¿Qué pasa? La Armada aprovecha ese desfile que se iba a realizar, ese acto, para atacar la casa de gobierno. ¿Qué hacen? Los aviones van normalmente bajo el nombre clave Tora Tora y los pilotos de la Armada entran a bombardear la casa de gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, la Jefatura de Policía y la Plaza de Mayo. Por ejemplo, me tomé el privilegio de encontrar una imagen que fue grabada por unas personas que estuvieron ahí, que lograron sobrevivir al ataque. Esto es uno de los primeros minutos del ataque, del bombardeo de 1955, como podrán observar. Acá vemos a los famosos Gloster Meteor bombardeando la casa de gobierno en los primeros minutos del ataque. ¿Qué va a pasar? A esto le va a seguir una escalada de sangre en donde los Gloster pasan, bombardean, ametrallan, pasan, matando un montón de gente sin importar si son peronistas, si no lo son. Hacen una masacre para derrocar a Juan Domingo Perón. Para la mala suerte de ellos, Juan Domingo Perón es trasladado en un buque en especial, donde ahí dirige una especie de operación como una contra, para realizar una especie de contragolpe. ¿Qué hace? Primero, una pequeña facción del ejército intenta repeler eso, pero es repelida porque había una escuadra de la Armada previamente, porque la Armada no solamente desplegó aviones, desplegó tropas, es repelida, o sea, ese primer grupo enviado para repeler el golpe, es repelido por alguien de la Armada que ya estaban. ¿Qué pasa? Empiezan a llegar refuerzos, pero no estaba solo, tenía el ejército de su lado. Entonces el mismo ejército argentino empieza a combatir con artillería antiaérea, con fusiles, todo, contra la Armada Argentina. O sea, se empieza a ver cómo entre dos fuerzas militares de origen argentino empiezan a verse los primeros indicios de una pelea que va a ser mucho más adelante. Se empiezan a pelear. ¿Qué pasa? No solo eso, sino que un sector de la aeronáutica, que al principio iba a participar en el golpe, pero después se arrepiente, se une al ejército y logran repeler a los pilotos. Ningún piloto es derribado. Todos los pilotos huyen a Uruguay y en Uruguay se sacan una famosa foto que también tuve el gusto de poder encontrar después de una minuciosa investigación, que es esta. Estos son los hombres que en 1955, con la idea de matar a Juan Domingo Perón, asesinaron a 1000 personas y no mataron a Perón. Lo debilitaron, digamos, políticamente, porque después de eso Perón empieza a ceder un poco más. Perón era muy duro para negociar con la oposición. Entonces, estos son los hombres que... Y el Gloster Meteor, acá vemos el avión moderno para la época, pero que tenía unas ciertas formas de identificar. Por ejemplo, nosotros vemos acá en la turbina. ¿Qué es esto? Esta cruz con una B. Muchos dirán que es muy parecido a la P del peronismo. No. Es una contrapartida de la P del peronismo, que quiere decir Cristo vence. Porque también, otro detalle fundamental, el golpe de Estado de 1955, o sea, el bombardeo, fue también avalado por la Iglesia, porque también participaron sectores políticos, como fue el radicalismo y los socialistas,
¿Qué hicieron eso? En muchas iglesias de Buenos Aires, que después no se dijo porque lo que llevó después de Engolbe fue la quema de las iglesias, en las iglesias que se fueron quemadas se encontraron fusiles y armas. Los golpistas habían escondido armas ahí para cuando la armada bombardeara la casa de gobierno, sacar esas armas e intentar tomar radios, sede del ministerio de gobierno. Lo que en principio lograron con un apoyo de algunas tropas de la armada. Pero después la respuesta del gobierno peronista fue tan fuerte que se vieron obligados a rendirse. Y ahí se demostró el apoyo que hubo de la iglesia contra al golpe contra Perón, al golpe de Estado en 1955. Y la MR que vemos acá sería como movimiento revolucionario, en alusión de que ellos son un movimiento revolucionario. Si yo le digo movimiento revolucionario, ustedes pensarían que estoy hablando de las guerrillas de los años 60 o algunos sectores paramilitares ahora de la actualidad en algunos países latinoamericanos o centroamericanos, no. Estoy hablando que ya se venía, la palabra movimiento revolucionario ya la venían usando tanto sectores de derecha como sectores de centro izquierda. O sea, movimiento revolucionario es una palabra, es una lexicalización neutral. ¿Qué quiere decir? Que la puede usar cualquier cosa porque no tiene... la persona que usa para movimiento revolucionario es como que no tiene una... es un intermedio, es un gris entre blancos y negros. Eso significa MR, movimiento revolucionario, y acá vemos la foto de los pilotos responsables de lanzar los bombarderos. Estos hombres huyeron a Uruguay después de que fueron repelidos. Después el resto de los golpistas fueron enjuiciados, condenados, presos. No hubo ningún fusilado. Esto generó también algo muy impactante. Las imágenes que les voy a mostrar ahora, a continuación, son un poco fuertes. Son imágenes de archivo sobre la situación después post-bombardeo, después de que las fuerzas golpistas, muchas fueron arrestadas y otras se han unido a otro país. Así es como quedó las cercanías y la gente que fue víctima de los ataques. Prepárense, ¿eh? Va. Aquí está. Como ustedes podrán observar, esto fue el resultado de la incursión de los Golden Meteor de la Armada, equipados con una cierta cantidad de bombas y ametralladoras. Y para agregarle un poco más de no sé si decir cinismo al acto, esos aviones habían sido comprados y la Armada los estrenó bombardeando la Plaza de Mayo y bombardeando la Casa de Gobierno y otros lugares con el objetivo de matar a Perón. O sea, este avión, al menos en nuestro país, lo estrenaron así. Y acá estuvieron los resultados. Vehículos destruidos, gente muerta, personas que perdieron sus extremidades producto de la explosión. Acá vemos una persona que perdió una extremidad producto de la explosión. Explosión, ametralladoras. Fue todo muy caótico, gente llorando. Aunque no lo crean, no hubo ningún condenado por los juicios, por el bombardeo de Plaza de Mayo. Nunca se hizo un juicio. Lo que se trató de rescatar fue la memoria. En honor a ellos se hizo, donde, en el mismo lugar donde cayeron las bombas, se hizo un monumento de caras y brazos mirando para arriba. Vos pasás por los lugares, aún quedan las ráfagas de los clúster, en algunos mosaicos de algunos edificios públicos del Estado. Y otra cosa para que quisiera agregar, los bombarderos nunca tocaron la embajada británica. Se esforzaron para no que ninguna bomba tocara ninguna embajada, no tocara la embajada británica. Y otro detalle que quisiera agregar, los sectores antiperonistas, especialmente la Armada,
consideraban que la CGT era un lugar donde había brigadas subversivas. Ellos le llamaban en aquel momento brigadas subversivas a los trabajadores que en el momento del bombardeo fueron a defender a Perón. Porque cuando empieza a haber un bombardeo, muchos trabajadores de Avellaneda y de otras plantas, otros lugares fueron a defender a Perón, arriesgando su vida junto con el ejército leal, aunque Perón les había pedido que no vayan, pero fueron igual. ¿Qué hicieron los bombarderos? Algunos bombarderos destruyeron el palacio o edificio de la CGT, porque para ellos la CGT era un símbolo del tirano que era Perón, porque para ellos Perón era un tirano. El avión pasó y donde ahora nosotros vemos que está la punta de la CGT, había caído una bomba y había destruido la parte de arriba. Y lo había dejado así, abierto, como si yo corto a la mitad una naranja. Así quedó la CGT en la punta del edificio. Esta gente no fue juzgada, se sabe, se dieron a conocer algunos apellidos. Hay algunos que están vivos, otros que están muertos. Esto demostró que en la Argentina, en el contexto de la década de lo que es del 50 para adelante, especialmente en el 55, que yo quise hacer un enfoque en este acto, el color rojo sangre, por eso puse este rojo, va a marcar la política argentina. La política argentina en este contexto para adelante va a estar marcada por actos de violencia, justificados con esa misma violencia. Un intento de derrocar a Perón, que era considerado un tirano por la Armada, pero se mató un montón de gente que capaz no tenía nada que ver con el peronismo. Gente que iba a trabajar como todos los días, sin importar si eran de fracción peronista, de tracción radical, de tracción de izquierda. No les importó, barrieron con lo que encontraron. Y bueno, quisiera, para poder terminar esta entrega de ITV, quisiera recalcar algo. Con la vuelta a la democracia, la Armada, por ejemplo, nosotros tenemos la Armada, se demostró que la Armada tuvo una participación muy fuerte, no solo en el intento de derrocar a Perón, sino en toda la política hasta 1983. Por ejemplo, uno de los personajes más conocidos de la Armada es Astiz, el ángel rubio, que se infiltraba en la decisión de Madre de Plaza de Mayo, entregó a las monjas francesas en la lucha, lo que se llama la lucha antisubversiva. La Armada, en todo lo que fue desde 55 para adelante, tuvo un papel fundamental en la guerra contra lo que ellos llamaban la subversión. La subversión era todo aquel opositor, no solamente guerrilleros, sino capaz gente que no simpatizante o no simpatizantes, o que fuera amigo de alguno. O sea, fueron en 1955 y todo lo que le va a seguir va a ser todo el siglo XX en la Argentina va a ser un contexto marcado por la violencia en rojo, o sea, en rojo sangre como yo tengo, va a ser marcado por eso. Y para ahora sí darle un cierre, pero un cierre reflexivo, quisiera agregar unas palabras. Las fuerzas militares, especialmente lo que nosotros llamamos la Armada, que es la Marina Argentina, es muy diferente ahora a lo que era en la época del 55. No es ni tan conservadora, ni es golpista, ni es gorila, no lo es. ¿Pero por qué no lo es? Porque son generaciones nuevas. Son generaciones donde, por más de que vos tengas una ideología, una orden, una forma de ver el mundo, vos no matarías al otro que está del frente porque no concuerde con tu idea. Ese es uno de los aspectos que yo quiero recalcar de la nueva generación de la Armada. Porque si no, se va a quedar como una confusión, como que esta entrega está diciendo que la Armada es mala. No, yo estoy diciendo que en un determinado momento el sector de la Armada era malo.
era malo por este acto atroz que cometió contra su pueblo. Ahora, en este siglo XXI, la Armada cambió porque las generaciones cambiaron. Ya no están esos viejos, capaz esos viejos admirantes que consideraban malo algo, no les gustaba. Ahora hay nuevas generaciones con nuevos admirantes, con nuevas formas de ver las cosas. Les voy a decir una cosa: Massera, Astiz, todos esos nombres, digamos, oscuros que se relacionaron con la Armada, se acabaron. No existen más dentro de las filas de la Armada. Ojo, a vez en cuando se recuerda, porque es una parte oscura de la historia argentina. Pero siempre recordemos esto: la Armada no es la misma que era hace muchos años, por el hecho de que las generaciones post-democracia que entraron a las Fuerzas Armadas, no solamente la Armada misma, o sea la Marina, sino en todas las fuerzas que tenemos nosotros, Ejército, Aeronáutica, y otras más, tienen otro pensamiento, tienen otro disco en la cabeza. Bueno, esto fue otra entrega de el noticiario que le pone mucha onda, con creatividad para ustedes que están del otro lado. Les mando un beso grande y que tengan una excelente semana. Saludito.